Hace unos años, mucha gente se reía del ejército alemán. Los informes decían que sus helicópteros no podían volar, que sus submarinos apenas funcionaban y que su ejército era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Pero algo cambió. Una guerra en Europa sacudió al continente y lo despertó. De repente, Alemania comenzó a gastar miles de millones, a reconstruir sus fuerzas y a prepararse para un futuro que pocos imaginaban. La verdadera pregunta es esta: ¿cómo pasó un ejército que muchos llamaban una broma a convertirse otra vez en una de las fuerzas más poderosas de Europa? ¿Y qué significa eso para Rusia? Durante décadas, el ejército alemán fue perdiendo fuerza poco a poco. El país seguía siendo una de las economías más ricas y poderosas del mundo, pero sus fuerzas armadas contaban una historia muy diferente. Los informes mostraban una realidad sorprendente: flotas completas de helicópteros en tierra por fallas técnicas, submarinos atrapados en los puertos en lugar de patrullar los mares, aviones de combate que no podían ser usados en misiones, incluso vehículos blindados que pasaban meses esperando reparaciones. En un momento, los analistas descubrieron que solo una pequeña parte del equipo militar alemán estaba realmente listo para el combate. Solo una fracción de los helicópteros de la Marina estaba operativa, apenas un tercio de los aviones de combate estaba disponible y la mitad de los vehículos blindados no podía desplegarse. Para un país que alguna vez tuvo uno de los ejércitos más temidos del mundo, todo esto parecía increíble. Críticos en toda Europa empezaron a hacer la misma pregunta: ¿cómo dejó Alemania que su ejército llegara a este punto? La respuesta se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, Alemania enfrentó fuertes limitaciones militares. El mundo quería asegurarse de que el país que una vez sacudió a Europa nunca volviera a convertirse en una enorme máquina de guerra. Durante décadas, Alemania fue muy cautelosa al construir poder militar. El tamaño de su ejército estaba limitado. Sus políticas de defensa eran moderadas. Además, el país dependía mucho de sus aliados en la OTAN, especialmente de Estados Unidos. Luego llegó la Guerra Fría. Alemania quedó dividida en dos países: Alemania Oriental y Alemania Occidental. Esa división también influyó en el desarrollo de sus fuerzas armadas. Cuando Alemania finalmente se reunificó en 1990, el enfoque principal fue el crecimiento económico y la estabilidad política, no la expansión militar. El gasto en defensa comenzó a disminuir, los programas de modernización se retrasaron, y poco a poco el ejército dejó de ser una prioridad. Para el presidente ruso Vladimir Putin, esta debilidad parecía una oportunidad. Cuando Rusia se preparaba para invadir Ucrania en 2022, el Kremlin creía que Europa tendría dificultades para responder. Alemania, en particular, parecía poco probable que representara un desafío militar serio. Desde fuera, la situación parecía perfecta para Moscú. Los problemas del equipo militar alemán eran bien conocidos. Su ejército era pequeño comparado con los niveles de la Guerra Fría, y muchos pensaban que el país no tenía la voluntad política para reconstruir sus fuerzas armadas. Pero esa suposición terminó siendo uno de los mayores errores de cálculo de la guerra, porque ocurrió algo inesperado. Alemania despertó. Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, Europa se dio cuenta de algo alarmante. La guerra a gran escala había vuelto al continente. Ciudades bombardeadas, ejércitos enfrentándose, millones de personas huyendo de sus hogares. Para Alemania, el impacto fue profundo. Los líderes en Berlín comprendieron que décadas de descuido militar ya no podían continuar. Si Rusia alguna vez avanzaba más allá de Ucrania, los países del este de la OTAN serían la primera línea de defensa. Y Alemania tendría que ayudar a liderar esa defensa. La época de ignorar la preparación militar había terminado. La primera respuesta fue dinero, mucho dinero. Alemania creó un enorme fondo especial de defensa valorado en más de 100.000 millones de dólares. Ese fondo estaba diseñado para modernizar rápidamente las fuerzas armadas del país. El gasto en defensa comenzó a aumentar rápidamente. En solo unos pocos años, el presupuesto militar alemán creció de forma dramática, alcanzando casi 90.000 millones de dólares anuales. Eso convirtió a Alemania en uno de los mayores gastadores militares del mundo. Solo Estados Unidos, Rusia y China estaban gastando más.
Pero el aumento del gasto no se detuvo ahí. El Parlamento alemán aprobó más tarde enormes inversiones en defensa e infraestructura por cientos de miles de millones de dólares. Por primera vez en décadas, Alemania se preparaba para una reconstrucción militar a largo plazo. Con el dinero llegando, Alemania empezó a reconstruir su equipamiento militar. Se ordenaron nuevos tanques, incluyendo versiones avanzadas de los famosos Leopard. También se añadieron más submarinos a la flota naval. Estos submarinos están entre las armas submarinas más silenciosas y avanzadas del mundo. Las defensas aéreas también se ampliaron. Alemania encargó más sistemas de misiles Patriot para proteger su espacio aéreo contra posibles ataques con misiles. La producción de artillería también aumentó enormemente. Miles de proyectiles fueron encargados para reponer reservas que habían caído a niveles peligrosamente bajos. Poco a poco, el ejército alemán comenzó a recuperar su fuerza. Pero los planes de Alemania iban mucho más allá de las armas tradicionales. Los planificadores militares querían prepararse para las guerras del futuro. Eso significaba invertir fuertemente en tecnología avanzada. Se añadieron satélites espía para mejorar las capacidades de inteligencia del país. Estos satélites permiten seguir movimientos, vigilar amenazas y compartir información con los aliados de la OTAN. La inteligencia artificial también forma parte de la estrategia. Nuevos sistemas de IA podrían controlar drones autónomos, analizar datos del campo de batalla y ayudar en la toma de decisiones militares. También se están desarrollando herramientas de guerra electrónica capaces de bloquear radares enemigos y señales de comunicación. Alemania no solo está reconstruyendo su ejército, está creando uno moderno. Sin embargo, el equipo por sí solo no gana guerras. Los ejércitos necesitan personas, y Alemania enfrenta un desafío importante en este aspecto. Actualmente, el ejército alemán tiene alrededor de 180.000 soldados activos. Esa cifra es relativamente pequeña para el tamaño y la fuerza económica del país. Los líderes militares quieren aumentar ese número a más de 200.000 en los próximos años. Los programas de reclutamiento se están ampliando. Se están creando nuevas opciones de servicio voluntario. Los jóvenes alemanes pueden inscribirse en periodos de servicio que duran varios meses o incluso más tiempo. Alemania también está construyendo una fuerza de reserva mucho mayor. El objetivo es crear cientos de miles de reservistas entrenados que puedan ser llamados en caso de crisis. Si este plan funciona, Alemania podría movilizar una fuerza cercana a los 400.000 efectivos en tiempos de guerra. Alemania también está fortaleciendo las defensas de la OTAN en el este de Europa. Uno de los pasos más importantes es el despliegue de miles de soldados alemanes en Lituania, uno de los países bálticos cercano a Rusia. Estas tropas actuarían como una fuerza de defensa en primera línea si las tensiones escalan hacia un conflicto. La Marina alemana también ha comenzado a asumir un papel más activo en misiones internacionales. En una operación reciente, un buque de guerra alemán disparó munición real durante una misión en el Mar Rojo, algo que marcó un momento histórico para la Marina del país. Cada uno de estos movimientos envía un mensaje claro. Alemania se está preparando para un mundo mucho más peligroso. Al mismo tiempo, Alemania continúa apoyando a Ucrania en su lucha contra Rusia. Miles de millones de dólares en ayuda militar ya han sido entregados. Sistemas de armas, munición y apoyo financiero han ayudado a Ucrania a seguir resistiendo a las fuerzas rusas. Alemania también se ha convertido en uno de los mayores apoyos financieros de Ucrania. Para Berlín, la lógica es sencilla. Ayudar a Ucrania a defenderse ahora podría evitar una guerra mucho mayor en Europa en el futuro. La historia militar de Alemania está cambiando rápidamente. No hace mucho, críticos describían a sus fuerzas armadas como débiles, mal equipadas y olvidadas por su propio gobierno. Hoy, el mismo país está invirtiendo cientos de miles de millones para reconstruir su poder militar. Nuevas armas, nueva tecnología y más soldados están transformando al Bundeswehr en una fuerza que Europa podría necesitar en el futuro. Pero la gran pregunta sigue abierta. ¿Este regreso militar llegará a tiempo para enfrentar los desafíos que vienen? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos.